¿Cómo miras a los ojos del hombre que podría salvarte, cuando llevas grabada en la piel la prueba de que no mereces ser salvada? Yo estaba arrodillada sobre tierra helada, llorando frente a una tumba que no era mía, cuando el rey Alfa apareció entre las sombras del cementerio. Su mirada cayó sobre mí como una sentencia. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. El silencio entre nosotros olía a pérdida, a rabia contenida, a algo roto que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Y entonces vio mi cuello, la marca del rechazo, negra, irregular, quemada en mi piel como un juramento de que jamás pertenecería a nadie. Lo que él no sabía era que esa tumba guardaba un secreto, uno que nos conectaba de formas que ninguno podía imaginar, uno que haría temblar los cimientos de su reino, porque yo no estaba allí por casualidad, y lo que descubrió aquella noche fue brutal. Pero volvamos al principio, al día en que la nieve caía sobre el cementerio real, y yo creía que moriría sola, olvidada, sin nombre. Volvamos al momento en que nuestros destinos chocaron como dos lobos en la oscuridad. Esta es la historia de cómo una Omega rechazada y un rey Alfa destruido por el dolor encontraron en las cenizas del pasado algo que nadie les enseñó a buscar, una razón para seguir vivos. Pero el camino hasta ese descubrimiento estuvo manchado de sangre, traición y verdades que ninguno de los dos quería enfrentar. Siéntate, respira hondo, porque lo que viene no es un cuento de hadas. Es la verdad desnuda de lo que significa renacer cuando el mundo entero te dio por muerta. La nieve caía sobre el cementerio real como ceniza fría, silenciosa, indiferente. Yo llevaba 3 horas arrodillada frente a una tumba que no llevaba mi nombre, pero que bien podría haberlo llevado. Mis manos temblaban, no solo por el frío que se filtraba a través de la tela rasgada de mi vestido, sino por el peso de todo lo que había perdido. La lápida era pequeña, demasiado pequeña. Kaelith, hija amada, descansa en la luz de la luna. No la conocí. Nunca supe su rostro, pero lloraba por ella como si hubiera sido mía, porque entendía lo que significaba ser arrancada del mundo antes de tiempo. Entendía lo que era no tener a nadie que llorara por ti. El viento soplaba entre las tumbas, arrastrando mi esencia consigo, débil, rota, marcada por el rechazo. No tenía manada, no tenía hogar, no tenía nada salvo este cementerio abandonado donde nadie me buscaría, o eso creía. El sonido llegó primero, pasos pesados sobre la nieve, firmes, deliberados. No eran los pasos de alguien que viene a llorar, eran los pasos de alguien que viene a reclamar. Levanté la cabeza lentamente y lo vi, alto, imponente, envuelto en un abrigo oscuro que se confundía con las sombras del anochecer. Su cabello negro caía desordenado sobre su frente, pero lo que me paralizó no fue su apariencia, fue su esencia, Alfa puro, poderoso, antiguo, el rey Tiros. Lo reconocí de inmediato, aunque jamás lo había visto en persona. Todos conocían al rey Alfa del Norte, el guerrero que unificó las manadas después de la gran traición, el hombre que perdió a su única hija hace 6 lunas y desde entonces gobernaba con el corazón convertido en piedra. Sus ojos cayeron sobre mí, grises como tormenta, fríos como acero. No había sorpresa en ellos, solo una pregunta silenciosa. ¿Qué haces aquí? Me puse de pie con dificultad, las rodillas entumecidas, el cuerpo débil por días sin comer. No bajé la mirada. No tenía sentido fingir sumisión cuando ya no me quedaba orgullo que proteger. No sabía que vendrías, murmuré, mi voz apenas un susurro ronco. Él no respondió. Sus ojos recorrieron mi figura, el vestido manchado de tierra, el cabello enredado, las manos vacías, y entonces se detuvieron, en mi cuello. La marca del rechazo ardió bajo su mirada como si acabaran de quemarla de nuevo. Negra, irregular, un sello que gritaba al mundo entero que había sido desechada, que mi propio Alfa me consideró indigna de su nombre, de su protección, de su manada. Vi algo cruzar por su rostro. No fue compasión, fue algo más oscuro, más peligroso. Desprecio. ¿Quién eres? Su voz era grave, controlada, pero vibraba con una autoridad que no necesitaba gritos. Nadie, respondí, porque era la verdad. Nadie no llora frente a la tumba de mi hija. La acusación colgó en el aire entre nosotros como una hoja afilada. Retrocedí un paso, instintivamente, aunque no había a dónde huir. El cementerio estaba rodeado por un muro de piedra, y él bloqueaba el único camino de salida. Yo no sabía que era tuya, dije, y era verdad a medias. Sabía que esta sección del cementerio era real, pero no esperaba que él viniera. Nadie me dijo que el rey visitaba esta tumba cada semana, solo, sin guardias, sin testigos. Mentira,
La palabra salió de su boca con tanta certeza que me hizo tambalear. Dio un paso hacia mí, y su esencia me golpeó con fuerza. No era la esencia suave de un alfa que busca calmar. Era dominante, exigente, diseñada para obligar a una omega a arrodillarse. Pero yo ya había aprendido a resistir esa presión. El dolor te enseña a soportar lo insoportable. No miento, dije entre dientes, aunque mi cuerpo temblaba. Solo vine a estar con alguien. ¿Con mi hija muerta? El dolor en su voz era tan crudo que me cortó por dentro. No lo disfrazó, no lo escondió. Era puro, directo, letal. Con alguien que también murió sola, susurré. Eso lo detuvo. Sus ojos se entrecerraron, estudiándome como si fuera un acertijo que no lograba resolver. El viento sopló de nuevo, y esta vez arrastró mi esencia directamente hacia él. Vi el momento exacto en que la percibió completamente. Su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños a sus costados. «Estás rechazada». No era una pregunta, era una sentencia. Sí. ¿Por quién? Por alguien que ya no importa. Todo importa cuando invades un cementerio real. Me reí. Fue un sonido amargo, quebrado, que ni siquiera sonó como mío. No invadí nada. Este lugar estaba vacío, como yo. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento, solo un latido, creí ver algo diferente en ellos. No compasión, no piedad, sino reconocimiento. Como si él también supiera lo que era caminar entre tumbas porque los vivos ya no te ofrecían refugio. Pero el momento pasó. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz más baja ahora, pero no menos peligrosa. «Liora, Liora», repitió mi nombre como si estuviera probándolo, buscando alguna trampa oculta en las sílabas. «¿De qué manada vienes?». «De ninguna. Todas las omegas pertenecen a una manada». Yo no. Su paciencia se estaba agotando. Lo vi en la forma en que su pecho subía y bajaba, en cómo sus dedos se flexionaban como si quisiera agarrar algo, romper algo. «¿Por qué estás aquí, Liora?». La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. «Porque vine a morir», quise decir, porque pensé que si moría junto a alguien que fue amada, tal vez una parte de mí también sería recordada. Porque estoy cansada de correr, de esconderme, de existir sin propósito. Pero no dije nada de eso. En lugar de eso, sostuve su mirada y dije la única verdad que me atrevía a compartir, porque no tenía otro lugar a donde ir. El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que me hundiría en la tierra. Tyros no se movió, no habló, solo me observó con esos ojos de tormenta que parecían ver demasiado, demasiado profundo, demasiado adentro. Y entonces, finalmente, habló. «Vienes conmigo». No fue una invitación, fue una orden. Y cuando un rey alfa da una orden, incluso una omega rechazada, sabe que no hay escapatoria. No me llevó al palacio, me llevó a una casa de piedra en los límites del cementerio, un lugar olvidado, que probablemente usaban los guardianes de las tumbas reales. Dentro había una chimenea apagada, una mesa de madera áspera y 2 sillas, nada más. Tyros cerró la puerta detrás de nosotros con un golpe seco que resonó en mis huesos. No encendió fuego, no encendió velas. La única luz venía de la luna que se filtraba por una ventana estrecha, bañándolo todo en tonos plateados y sombras. «Siéntate», ordenó, señalando una de las sillas. Obedecí, no porque quisiera, sino porque mis piernas ya no me sostenían. El agotamiento me golpeó de repente, como si mi cuerpo hubiera estado esperando permiso para colapsar. Él permaneció de pie frente a mí, los brazos cruzados sobre el pecho, observándome con esa intensidad que hacía que cada segundo se sintiera como un interrogatorio silencioso. «¿Cuánto tiempo llevas en el cementerio?», preguntó finalmente. 3 días, tal vez 4. Había perdido la cuenta. «¿Y antes de eso?». «Caminando». «¿Desde dónde?». «Desde el sur». No especifiqué más. No tenía sentido. Sus ojos se entrecerraron. «El sur está a 6 días de marcha. Ninguna omega sobrevive sola ese trayecto. Especialmente no una...». Se detuvo, buscando la palabra correcta. «¿Rechazada?». Terminé por él, sin emoción. «Puedes decirlo». No me ofende. Ya no. Algo parpadeó en su mirada. No era lástima. Tal vez era curiosidad. O tal vez solo fastidio porque no me comportaba como esperaba. «¿Quién te rechazó?». La pregunta salió más áspera esta vez, como si le costara contener algo. Apreté los puños sobre mi regazo. «Un alfa llamado Varen, de la manada oscura del este». El nombre cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Vi cómo Tyros se tensaba, cómo su mandíbula se apretaba hasta que los músculos de su cuello se marcaron bajo la piel. «Varen», repitió el nombre con un tono que destilaba algo oscuro, algo peligroso. El mismo Varen que lidera la facción separatista. Asentí lentamente. No sabía que era un líder separatista cuando
Cuando me eligió. ¿Te eligió? Había incredulidad en su voz. Sí, la palabra me supo amarga. Me eligió de entre varias omegas en un ritual de apareamiento. Dijo que mi esencia era única, que había algo en mí que lo llamaba. ¿Y luego te rechazó? Sí. ¿Por qué? Esa era la pregunta, ¿verdad? La que me había perseguido durante meses. La que me despertaba en mitad de la noche con el corazón destrozado y las manos vacías. Porque descubrió lo que soy, dije finalmente, mi voz apenas un hilo. Tyros se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa entre nosotros. Su esencia se intensificó, llenando el espacio reducido, exigiendo respuestas. ¿Qué eres, Liora? Levanté la vista hacia él, y por primera vez desde que nos conocimos, dejé que viera algo más que desesperación en mis ojos. Dejé que viera el miedo real, el que había estado escondiendo bajo capas de resignación. No lo sé, susurré, y eso es lo que lo aterrorizó. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Tyros me estudiaba como si fuera un rompecabezas que no encajaba en ningún patrón conocido. Explícate, dijo finalmente, su voz más calmada ahora, pero no menos intensa. Respiré hondo, buscando las palabras correctas. Durante el vínculo, algo salió mal, o tal vez salió bien, dependiendo de cómo lo mires. Mis dedos tocaron inconscientemente la marca negra en mi cuello. Cuando intentó marcarme, cuando sus dientes me atravesaron la piel, hubo un destello, como si algo dentro de mí rechazara el vínculo antes de que pudiera completarse. Eso no es posible. Una omega no puede rechazar un vínculo iniciado por un alfa. Lo sé. Mis ojos se encontraron con los suyos. Pero ocurrió. Vi algo cambiar en su expresión. No era incredulidad. Era comprensión. Y eso, de alguna manera, era peor. ¿Qué pasó después?, preguntó. Varen entró en pánico. Me llamó aberración. Maldita. Dijo que mi sangre estaba contaminada, que yo era un peligro para la manada. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Me encerró durante 3 semanas. No me dejaba ver a nadie. Apenas me alimentaba. Y luego me vendió. La palabra vendió pareció resonar en las paredes de piedra. ¿A quién? La voz de Tyros era peligrosamente baja. A comerciantes de omegas, los que trafican con las rechazadas, las rotas, las que nadie más quiere. Me obligué a sostener su mirada. Me tasaron como si fuera ganado. Dijeron que tal vez algún alfa fronterizo pagaría por mí, alguien desesperado por tener una omega, sin importar lo defectuosa que fuera. ¿Y escapaste? Durante el transporte. Esperé el momento adecuado. Había una tormenta. Los guardias estaban distraídos. Salté del carruaje en movimiento y corrí. Una sonrisa amarga cruzó mis labios. No sé si realmente escapé o si simplemente no les importó lo suficiente como para seguirme. Tyros se enderezó lentamente, dándome la espalda mientras caminaba hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra la luz de la luna, sólida, imponente, pero también extrañamente solitaria. ¿Por qué viniste al norte?, preguntó sin volverse. Pudiste ir a cualquier lugar, porque escuché que aquí las rechazadas podían vivir en paz si se mantenían alejadas de las manadas. Hice una pausa. ¿Y por qué? Porque quería morir donde nadie me conociera, donde mi nombre no significara nada. Eso lo hizo girar. Me miró con una intensidad que me atravesó. ¿Viniste aquí a morir? Vine aquí a desaparecer. Corregí. Hay una diferencia. No para mí. Nos sostuvimos la mirada durante largos segundos. Podía sentir su esencia moviéndose a mi alrededor, probándome, buscando algo que él mismo probablemente no sabía nombrar. Tu esencia es extraña, dijo finalmente, casi para sí mismo, débil en la superficie, pero hay algo debajo, algo que no debería estar ahí. ¿Ves? Mi voz sonó cansada. Soy una aberración. Varen tenía razón. Varen. Escupió el nombre como veneno. Es un cobarde y un traidor. Su palabra no vale nada. La ferocidad en su tono me tomó por sorpresa. No estaba defendiéndome. Estaba atacando a Varen. Y había una diferencia crucial en eso. ¿Lo conoces?, pregunté. Lo conozco. Su mandíbula se tensó. Hace 2 lunas se presentó ante el Consejo exigiendo autonomía para las manadas del Este. Cuando se la negamos, amenazó con separarse del reino. Desde entonces ha estado reuniendo seguidores, envenenando mentes contra la corona. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿No sabía que era un enemigo del reino?, Tyros completó. Ahora lo sabes. Se acercó de nuevo, esta vez deteniéndose tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Me miró desde arriba, y por primera vez vi algo más que frialdad en sus ojos. Vi determinación. Voy a hacerte una pregunta, Liora, y necesito que me respondas con la verdad. Asentí.
incapaz de hablar. ¿Varen sabe dónde estás? No. Al menos, no creo. Nadie sabe que vine al norte. Bien, asintió una vez, como si hubiera tomado una decisión. Entonces te quedas aquí, bajo mi protección, hasta que descubra qué eres realmente y por qué tu presencia en el cementerio de mi hija no puede ser una coincidencia. Mi corazón se detuvo. No puedes... Ya lo hice. Y con esas palabras, el rey Alfa selló mi destino sin siquiera tocarme. El palacio no era lo que esperaba. No había oro en las paredes ni tapices elaborados. Era una fortaleza de piedra gris, construida para resistir asedios, no para impresionar visitantes. Los pasillos eran anchos y fríos, iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre el suelo de roca pulida. Tyros me había llevado allí al amanecer, sin explicaciones, sin advertencias. Simplemente me dijo que me siguiera, y yo obedecí porque no tenía alternativa. Ahora estaba en una habitación pequeña en el ala este del palacio. No era una celda, pero tampoco era una habitación de invitada. Había una cama estrecha, una mesa, una silla y una ventana con barrotes que daba a un patio interior donde los guardias entrenaban. Prisionera. Eso es lo que era, aunque Tyros no usara esa palabra. Pasé la primera hora explorando cada rincón de la habitación, buscando salidas que no existían. Pasé la segunda sentada en la cama, tratando de entender cómo mi vida había pasado de morir en un cementerio a estar encerrada en un palacio real. La puerta se abrió sin previo aviso. No era Tyros quien entraba, sino una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño estricto y ojos oscuros que me evaluaban con la precisión de un halcón. Llevaba un vestido gris oscuro, simple pero inmaculado, y en sus manos sostenía ropa doblada. «Soy Mirella», dijo sin preámbulos. «Administro las habitaciones del palacio. El rey me ordenó que te proporcionara lo necesario». Dejó la ropa sobre la cama, un vestido de lana suave en tono azul oscuro, ropa interior limpia y un par de botas que parecían nuevas. «Gracias», murmuré, sintiéndome extrañamente vulnerable bajo su mirada. «No me agradezcas. Hago lo que se me ordena». Su tono era neutral, pero había algo en sus ojos que me decía que no aprobaba mi presencia aquí. «Tienes permitido caminar por el ala este, pero no puedes abandonar esta sección sin escolta. El comedor para el personal es al final del pasillo. 3 comidas al día». «¿Soy prisionera?», pregunté directamente. Mirella arqueó una ceja. «Eres huésped del rey. Lo que eso signifique depende enteramente de ti». Y con eso, se marchó, cerrando la puerta detrás de ella con un clic suave pero definitivo. Me cambié de ropa lentamente, sintiendo la tela limpia contra mi piel como algo casi extraño después de semanas vistiendo harapos. El vestido me quedaba bien, como si hubieran calculado mi talla exacta. Eso me incomodó más de lo que debería. Pasaron 2 días antes de que volviera a ver a Tyros. En ese tiempo, desarrollé una rutina: comer en silencio en el comedor casi vacío, caminar por los pasillos permitidos, observar a los guardias entrenar desde mi ventana. Nadie me hablaba directamente, pero sentía las miradas, curiosidad, desconfianza, algo peor que no lograba identificar. Fue en la tarde del tercer día cuando escuché las voces. Venían del pasillo principal, justo más allá de los límites de mi zona permitida. Voces masculinas, graves, discutiendo. Reconocí la de Tyros de inmediato. La otra era desconocida, pero igual de autoritaria. No debía escuchar. Debía regresar a mi habitación, pero no lo hice. Me acerqué silenciosamente, manteniéndome pegada a la pared, hasta que pude distinguir las palabras. «No puedes mantenerla aquí sin explicaciones, Tyros. El consejo exige saber quién es y por qué la proteges». No le debo explicaciones al consejo sobre quién entra en mi palacio. La voz de Tyros era fría como el acero. La debes cuando esa omega lleva la marca de un traidor. La otra voz era firme. Varen ha enviado emisarios exigiendo su devolución. Dice que le pertenece por derecho de vínculo iniciado. Mi sangre se congeló. El vínculo fue rechazado, respondió Tyros con un tono letal. Él mismo la marcó como desechada. No tiene derechos sobre ella. Legalmente, tiene un argumento. Si el vínculo no se completó por interferencia de ella, no hubo interferencia. La voz de Tyros cortó como un látigo. Hubo rechazo natural, algo que Varen no comprende porque es demasiado arrogante para aceptar que su esencia no era compatible. Eso es especulación. Es la verdad. Hubo un silencio tenso. Luego, la otra voz habló más bajo, más cautelosa. «Tyros, escúchame como tu amigo, no como consejero. Esa omega es un riesgo político. Varen está usando su desaparición como excusa para agitar a las manadas del este. Dice que el norte le robó lo que le pertenecía. Está ganando simpatizantes.
Que los gane. Tyros sonaba implacable. No voy a entregarle una Omega indefensa para apaciguar su ego herido. ¿Y si no es por apaciguarlo? ¿Y si es para evitar una guerra? Las palabras cayeron como piedras pesadas. Si Varen quiere guerra, dijo Tyros lentamente, cada palabra medida, la tendrá, pero no será por una Omega. Será porque él eligió traicionar el reino mucho antes de que ella existiera en mi radar. El Consejo no ve las cosas así. El Consejo verá lo que yo les muestre. Escuché pasos acercándose y retrocedí rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Cuando doblé la esquina, casi choqué contra un hombre alto de cabello castaño y barba cuidadosamente recortada. Llevaba las insignias de un consejero real. Nos miramos durante un segundo eterno. Tú debes ser Liora, dijo finalmente, su voz más suave que durante la discusión, pero sus ojos seguían siendo evaluadores. Sí, soy Aldrich, consejero principal del rey. Hizo una pausa. ¿Cuánto escuchaste? Suficiente, respondí, sin ver sentido en mentir. Algo que podría haber sido respeto cruzó su rostro. Entonces sabes que tu presencia aquí está causando problemas. No pedí estar aquí. Lo sé, pero eso no cambia la realidad política. Se acercó un paso, bajando la voz. Varen no va a detenerse. Usará cualquier excusa para debilitar al reino. Y tú, lo quieras o no, te has convertido en esa excusa. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me entregue a él? Quiero que entiendas lo que está en juego. Sus ojos eran serios. Tyros está arriesgando la estabilidad del reino por protegerte. No sé por qué, y sospecho que él tampoco lo sabe completamente. Pero necesitas decidir si vale la pena. Antes de que pudiera responder, Tyros apareció en el pasillo. Su mirada fue directamente hacia mí, luego hacia Aldrich. ¿Interrumpo algo?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que no le importaba si lo hacía. Solo presentándome, dijo Aldrich con calma. La señorita Liora y yo estábamos teniendo una conversación esclarecedora. Las conversaciones con Liora son mi responsabilidad, Aldrich. Por supuesto. Aldrich asintió hacia mí. Fue un placer conocerte, Liora. Estoy seguro de que volveremos a hablar. Se marchó, dejándonos solos en el pasillo. Tyros me estudió en silencio durante varios segundos. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó finalmente. Todo. Bien. Entonces no tengo que repetirlo. Comenzó a caminar, indicándome con un gesto que lo siguiera. Ven conmigo. ¿A dónde? A un lugar donde podamos hablar sin que todo el palacio nos escuche. Lo seguí a través de pasillos que se volvían más estrechos, más antiguos, hasta que llegamos a una puerta de madera oscura. La abrió, revelando una biblioteca pequeña pero acogedora, con estantes llenos de libros y una ventana amplia que daba a las montañas distantes. Cerró la puerta detrás de nosotros. Siéntate, dijo, señalando una silla junto a la ventana. Me senté, y él se quedó de pie frente a mí, los brazos cruzados. Varen está presionando, dijo sin rodeos. Envió emisarios exigiendo tu regreso. Dice que el vínculo entre ustedes no está completamente roto, que tiene derecho a completarlo. Eso es mentira, dije inmediatamente. Él me rechazó. Me marcó como desechada. Lo sé, pero está manipulando las leyes antiguas. Argumenta que si el vínculo falló por tu naturaleza, anómala, entonces él tiene derecho a rectificación. ¿Rectificación? Un segundo intento. Esta vez bajo supervisión del consejo. El horror debió reflejarse en mi rostro porque Tyros levantó una mano. No va a suceder. No mientras esté bajo mi protección. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué me proteges? No me conoces. No me debes nada. Y claramente estoy causando problemas que no necesitas. Tyros me miró durante largo rato, y por primera vez vi incertidumbre en sus ojos. Porque cuando te vi llorando frente a la tumba de mi hija, dijo lentamente, sentí algo que no había sentido en 6 lunas. ¿Qué? Un propósito. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta, y en ese momento supe que ninguno de los dos entendía realmente lo que estaba sucediendo. Pero algo había comenzado, algo que ninguno podría detener. La primera vez que vi el Salón del Trono fue por accidente. Había pasado una semana desde mi conversación con Tyros en la biblioteca. Una semana de silencio incómodo, de rutinas solitarias, de sentirme como un fantasma vagando por pasillos que no me pertenecían. Mirella seguía trayéndome ropa limpia cada 2 días, siempre con ese gesto neutral que no revelaba nada. Los guardias me ignoraban. El palacio entero parecía haber decidido que yo era invisible, hasta esa mañana. Estaba caminando por el pasillo este cuando escuché voces elevadas, no gritos,
pero sí discusiones acaloradas que resonaban desde el salón principal. La curiosidad venció a la prudencia, y me acerqué lo suficiente para ver a través de las puertas entreabiertas. El salón del trono era imponente. Columnas de piedra gris se elevaban hasta un techo abovedado decorado con símbolos de manadas antiguas. En el centro, sobre una plataforma elevada, estaba el trono, tallado en roca oscura, sin adornos innecesarios, diseñado para intimidar, no para impresionar. Tyros estaba sentado en él, rígido como la piedra misma. Frente a él, un semicírculo de hombres, todos alfas, todos mayores, todos vestidos con las insignias de diferentes manadas. El consejo: no es solo una cuestión de tradición, mi rey, decía uno de ellos, un hombre corpulento con barba gris. Es una cuestión de estabilidad. El reino necesita una luna, necesita saber que la línea de sucesión está asegurada. La línea de sucesión no es su preocupación, Gareth, respondió Tyros con voz gélida. Se convierte en nuestra preocupación cuando las manadas empiezan a dudar de la fortaleza del trono. Intervino otro consejero, más joven, de mirada afilada. Han pasado 6 lunas desde la muerte de la princesa Kailit. El luto es comprensible, pero el reino no puede detenerse por dolor personal. Vi cómo los dedos de Tyros se tensaban sobre los brazos del trono. Era el único signo visible de que esas palabras lo habían golpeado. Mi dolor no ha detenido nada, dijo con control letal. Las fronteras están seguras, las manadas están alimentadas, el comercio fluye. ¿Qué exactamente sugieren que está fallando? La confianza, dijo Aldrich, quien estaba de pie a un lado, con expresión grave. Baren está usando tu reclusión como argumento. Dice que un rey que no puede superar su luto no puede liderar en tiempos difíciles. Baren puede decir lo que quiera. Sus palabras no cambian hechos, pero sí cambian percepciones. Gareth se adelantó un paso. Y las percepciones importan, mi rey. Las manadas necesitan ver fortaleza, necesitan ver continuidad, necesitan ver a su rey con una luna a su lado. No tomaré una luna solo para apaciguar rumores políticos. Entonces tómala para asegurar el futuro del reino. La voz de Gareth se suavizó ligeramente. Tyros, te hemos servido lealmente. Respetamos tu dolor, pero también debemos pensar en lo que viene después. ¿Qué sucede si algo te ocurre y no hay heredero? ¿Qué sucede si Baren y sus aliados ven esa vulnerabilidad como una oportunidad? El silencio que siguió fue tenso, cargado. Tienen 2 lunas, dijo Tyros finalmente, su voz como roca quebrada. En 2 lunas tomaré una decisión respecto a la luna. Hasta entonces, no quiero volver a escuchar este tema en el consejo. Mi rey, 2 lunas, Gareth. O puedes renunciar a tu posición si consideras que no puedo gobernar sin una compañera a mi lado. Gareth inclinó la cabeza, derrotado. Como ordenes, mi rey. El consejo se dispersó lentamente, los hombres saliendo en grupos pequeños, murmurando entre ellos. Yo debí haberme marchado antes de que me vieran, pero me quedé paralizada, observando a Tyros que permanecía inmóvil en el trono, mirando al vacío como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Aldrich fue el último en salir. Se detuvo junto a la puerta y su mirada cayó directamente sobre mí. Maldición. No dijo nada. Solo arqueó una ceja, como si no le sorprendiera encontrarme ahí, y luego continuó su camino. Me quedé sola en el pasillo, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Debí regresar a mi habitación. Debí fingir que no había escuchado nada, pero en lugar de eso, entré al salón del trono. Tyros levantó la vista cuando mis pasos resonaron en la piedra. No pareció sorprendido de verme. ¿Cuánto escuchaste esta vez?, preguntó con un tono que era casi resignado. Suficiente para saber que soy parte del problema, respondí, deteniéndome a unos pasos de la plataforma. No eres el problema, Baren lo es, pero soy la excusa que él usa. Tyros se puso de pie lentamente, descendiendo los escalones hasta quedar al mismo nivel que yo. Incluso sin la altura de la plataforma, su presencia era abrumadora. Baren usaría cualquier excusa. Si no fueras tú, sería algo más. Hizo una pausa. Él quiere desestabilizar el reino. Quiere que las manadas duden de mí. Y aparentemente está funcionando. Entonces dame a él, dije, aunque las palabras me dolieron. Resuelve el problema. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. No. ¿Por qué no? Mi voz se elevó ligeramente. No me conoces. No significo nada para ti. Y claramente, mantenerme aquí está costándote más de lo que valgo. ¿Eso crees? Dio un paso hacia mí. ¿Que no significas nada? ¿Qué más puedo significar? Soy una omega rechazada que encontraste llorando en un cementerio.
una aberración que ni siquiera sabe qué es, una complicación política que no necesitas. Eres alguien que lloró por mi hija cuando nadie más lo hace. La declaración me golpeó como un puño en el pecho. ¿Qué? Tyros se pasó una mano por el cabello, y por primera vez vi grietas en su armadura de rey. Cuando Khalid murió, hubo luto oficial, ceremonias, discursos. Todos dijeron las palabras correctas, hicieron los gestos correctos, pero nadie realmente la lloró. Su voz se volvió más áspera. Era solo una niña, 5 años. Murió por una fiebre que los sanadores no pudieron detener, y cuando todo terminó, el reino siguió adelante, como si ella nunca hubiera existido. Mi garganta se cerró. Yo voy a su tumba cada semana, continuó, solo, porque si no lo hago, temo que incluso yo la olvidaré, que su vida se convertirá solo en una línea en los registros históricos. Me miró directamente, y entonces te encontré, llorando por ella como si la conocieras, como si importara. Importaba, susurré. Toda vida importa, especialmente las que se van demasiado pronto. Algo cambió en su expresión. Se suavizó, solo un poco, pero fue suficiente para que viera al hombre detrás del rey. Por eso te protejo, dijo en voz baja. No porque te deba algo, no porque seas útil políticamente, sino porque me recordaste que algunas cosas valen más que la estrategia y el poder. No supe qué decir. Las palabras se atascaron en mi garganta, mezcladas con emociones que no sabía cómo nombrar. Pero eso no cambia tu realidad, dije finalmente. Necesitas una luna. El consejo tiene razón. Y yo no puedo ser eso para ti. Nadie te pidió que lo fueras. Lo sé, pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre siendo tú. ¿Qué? ¿Tu huésped permanente? ¿Tu proyecto de caridad? Podrías ser mi amiga. La palabra cayó entre nosotros, simple pero cargada de significado. Lo miré, buscando algún rastro de burla o condescendencia. No encontré ninguno. Los reyes no tienen amigas o megas rechazadas, dije con una risa amarga. Este rey sí. Me sostuve su mirada, buscando la trampa, el ángulo oculto, pero solo vi honestidad, cruda y desarmante. No sé cómo ser la amiga de un rey, admití. Yo tampoco sé cómo ser amigo de nadie, respondió con algo que casi parecía una sonrisa. Así que supongo que ambos tendremos que aprenderlo. Antes de que pudiera responder, las puertas del salón se abrieron abruptamente. Mirela entró con expresión tensa. Mi rey, han llegado emisarios. Del este. La atmósfera cambió instantáneamente. Tyros se transformó de hombre vulnerable a rey implacable en un latido. ¿De qué manada? De la manada oscura. Mirela me lanzó una mirada rápida. Traen un mensaje de Baren. Sentí cómo se me helaba la sangre. Tyros notó mi reacción y su mandíbula se tensó. Lleva a Liora a su habitación. Que no salga hasta que yo lo autorice. ¿Tyros? Mi voz sonó pequeña. Él me miró por encima del hombro. Confía en mí, dijo simplemente, y luego se marchó, dejándome con Mirela y el peso aplastante de la certeza de que algo estaba a punto de cambiar, de forma irreversible. Pasaron 3 horas encerrada en mi habitación antes de que escuchara los pasos. No eran los de Mirela, eran más pesados, más deliberados. Reconocí el ritmo de inmediato. Tyros. La puerta se abrió sin que él llamara primero. Entró con el rostro tallado en piedra, los ojos ardiendo con una furia contenida que hacía que el aire a su alrededor vibrara con tensión. «Vístete», ordenó. «Algo formal». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque Baren exige verte, y voy a concederle esa demanda bajo mis términos, no los suyos». El nombre me atravesó como un cuchillo. «No». Retrocedí un paso. No puedo verlo». Tyros cerró la distancia entre nosotros en 2 zancadas, sus manos tomando mis hombros con firmeza pero sin lastimarme. «Escúchame», dijo, su voz baja pero intensa. «Él vino aquí esperando encontrarte débil, asustada, escondida. Si te niegas a aparecer, probará su punto, que eres su propiedad avergonzada. Pero si entras a ese salón conmigo, con la cabeza en alto, bajo mi protección, le mostramos que no tiene poder sobre ti. Tiene todo el poder sobre mí», susurré, sintiendo cómo el pánico trepaba por mi garganta. Me marcó, me rompió, me vendió como si fuera... Nada de eso importa ahora. Sus ojos se clavaron en los míos. Ahora estás bajo mi protección, y te juro por la memoria de mi hija que él no te tocará. Pero necesito que seas fuerte, solo por 1 hora. ¿Puedes hacer eso? No podía. Quería gritar que no podía, que ver a Baren de nuevo me destrozaría, que no era lo suficientemente fuerte. Pero algo en la forma en que Tyros me miraba, en la certeza absoluta de su voz, me hizo asentir. «Bien», soltó mis hombros.
Mirela te traerá un vestido adecuado. Te esperaré afuera. 20 minutos después, estaba vestida con un vestido de terciopelo verde oscuro que me llegaba hasta el suelo. Era simple pero elegante, con mangas largas que cubrían las marcas en mis brazos y un cuello alto que ocultaba parcialmente la cicatriz negra en mi garganta. Mirela me había recogido el cabello en un moño bajo, dejando solo algunos mechones sueltos que suavizaban mi rostro. Cuando salí, Tyros me evaluó con una mirada que duró apenas un segundo, pero sentí su aprobación. «Perfecta», dijo. «Recuerda, tú no le debes nada. No tienes que hablar si no quieres. Solo mantente a mi lado». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Caminamos juntos hacia el salón del trono. Con cada paso, sentía cómo mi corazón latía más fuerte, más rápido, amenazando con estallar. Mis manos temblaban, así que las entrelacé frente a mí, apretándolas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Tyros notó el gesto. Sin decir palabra, extendió su brazo. Lo miré, confundida. «Tómalo», dijo simplemente. Vacilé solo un segundo antes de deslizar mi mano en el hueco de su brazo. Su esencia me envolvió de inmediato, fuerte, protectora, como una barrera entre yo y el mundo. Las puertas del salón se abrieron, y ahí estaba él, Varen, alto, de hombros anchos, con cabello rubio oscuro peinado hacia atrás y ojos color ámbar que alguna vez me hicieron sentir elegida. Ahora solo veía frialdad en ellos, crueldad disfrazada de poder. Vestía las insignias de su manada, negro y plateado, con el símbolo del lobo aullando bordado en su pecho. A su lado había 3 alfas más, claramente su guardia personal. Cuando sus ojos cayeron sobre mí, todo su cuerpo se tensó. «Liora», dijo mi nombre como una posesión. «Ahí estás». No respondí. Mantuve la mirada fija en algún punto más allá de su hombro, negándome a darle la satisfacción de ver miedo en mis ojos. Tyros me guió hasta la plataforma del trono. Él se sentó, y yo me quedé de pie a su derecha, ligeramente detrás, en una posición que dejaba claro que estaba bajo su protección. «Varen», dijo Tyros con voz neutral. «Recibí tu mensaje. Aquí estoy. Habla». Varen dio un paso adelante, su mandíbula apretada. «Vengo a reclamar lo que es mío por derecho de vínculo iniciado». «No hay vínculo», respondió Tyros con calma letal. «Tú mismo la marcaste como rechazada. Renunciaste a cualquier derecho cuando la vendiste como mercancía». Un músculo se tensó en la mejilla de Varen. «El vínculo falló por circunstancias anómalas. La ley antigua permite rectificación en tales casos. La ley antigua fue escrita para proteger omegas de alfas incompetentes, que no pueden completar un vínculo adecuadamente». Tyros se inclinó levemente hacia adelante. «¿Estás admitiendo tu incompetencia ante este consejo?» Vi cómo la furia destellaba en los ojos de Varen. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. «Estoy diciendo que ella es defectuosa, que su naturaleza interfirió con un proceso natural, y como el alfa que inició el vínculo, tengo derecho a corregir esa anomalía. Ella no es defectuosa», dije antes de poder detenerme. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí como Tyros se tensaba ligeramente, pero no me detuvo. Varen sonrió. Fue una sonrisa cruel, calculada. «Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué tu esencia rechazó mi marca? ¿Por qué el vínculo se rompió en el momento de la consumación?» Dio otro paso hacia la plataforma. «Diles, Liora, diles que eres realmente». «Soy una omega», respondí, obligando a mi voz a permanecer firme. «Nada más, nada menos. Mientes». Su voz se elevó. Yo sentí lo que había dentro de ti. Algo oscuro. Algo que no debería existir. Sangre contaminada por... Suficiente. La voz de Tyros cortó el aire como un látigo. «No toleraré acusaciones sin fundamento en mi salón». «¿Sin fundamento?» Varen se giró hacia él. «Pregúntale qué sucedió durante nuestro intento de vínculo. Pregúntale por qué mi marca se quemó como si mi propia esencia fuera veneno para ella». «Porque tu esencia era veneno», dije, sorprendiéndome de mi propia valentía. «Porque algo en mí reconoció que tú no eras digno». El silencio que siguió fue absoluto. Varen me miró como si lo hubiera abofeteado. Luego, lentamente, su expresión se transformó en algo peligroso. «Cuidado con tus palabras, Omega. Recuerda quién tiene el poder aquí». «Tú no tienes ningún poder aquí», intervino Tyros poniéndose de pie. «Estás en mi reino, en mi palacio, hablando con alguien bajo mi protección. Si vuelves a amenazarla, esta audiencia termina y tú sales escoltado por mis guardias». Varen respiró hondo, visiblemente luchando por controlarse. «Muy bien, hablemos entonces de términos legales.
Se volvió hacia Aldrich, quien observaba desde un costado. Consejero, ¿es cierto que la ley de vínculo interrumpido permite a un alfa reclamar rectificación si puede probar que el fallo fue causado por la omega? Aldrich vaciló, claramente incómodo. La ley existe, sí, pero requiere evidencia sustancial y aprobación del Consejo de Manadas. Tengo evidencia. Baren sacó un pergamino de su túnica. Testimonios de 3 sanadores que examinaron a Liora después del vínculo fallido. Todos confirman que su esencia contiene irregularidades. Irregularidades no son prueba de culpa, dijo Tyros, pero sí son causa de investigación. Baren extendió el pergamino hacia Aldrich. Exijo que sea examinada por sanadores neutrales. Si prueban que ella causó el fallo del vínculo, entonces mi reclamo es válido. No, 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 no. Sentí cómo el pánico me inundaba. Ser examinada significaba ser expuesta, ser catalogada como aberración oficialmente, ser... No, la voz de Tyros fue final. No será examinada como un animal de experimentación. Entonces estás admitiendo que tiene algo que ocultar, contraatacó Baren. Estoy diciendo que su cuerpo, su esencia y su dignidad no son negociables. Baren dio un paso amenazante hacia adelante. Escúchame bien, Tyros. Puedes esconderte detrás de tu título todo lo que quieras, pero esto no terminará aquí. Esa omega me pertenece, y la recuperaré, con o sin tu permiso. La amenaza quedó suspendida en el aire. Tyros descendió lentamente de la plataforma hasta quedar frente a Baren. Eran de altura similar, pero la presencia de Tyros era abrumadoramente más dominante. Intenta tocarla, dijo en voz baja, letal, y descubrirás exactamente por qué las manadas me temen. Se miraron durante largos segundos, 2 alfas en el borde de la violencia. Finalmente, Baren retrocedió, pero la promesa en sus ojos era clara. Esto no había terminado. El Consejo escuchará de esto, dijo, y cuando lo hagan, recordarán que la protección real tiene límites. Se dio la vuelta y se marchó, sus guardias siguiéndolo. Cuando las puertas se cerraron, mis piernas finalmente cedieron. Tyros me atrapó antes de que cayera, sus brazos rodeándome con firmeza. Lo hiciste bien, murmuró contra mi cabello. Muy bien, pero yo solo podía temblar, porque sabía la verdad. Baren había regresado, y no se detendría hasta destruirme, o destruir a quien intentara protegerme. La luna roja llegaría en 3 días. No era solo un evento astronómico. Para las manadas, la luna roja era sagrada. Un momento cuando los vínculos se fortalecían, cuando los alfas podían sentir a sus verdaderas compañeras, cuando los secretos enterrados en la sangre salían a la superficie. Era también cuando las omegas eran más vulnerables. Tyros me lo explicó la mañana después de la confrontación con Baren. Me había encontrado en la biblioteca, donde había pasado la noche sin dormir, demasiado asustada para cerrar los ojos. Durante la luna roja, todas las manadas realizan ceremonias, dijo sentándose frente a mí. Es tradición. El reino entero se reúne en el patio central del palacio. Alfas, betas, omegas, todos. ¿Y tengo que estar ahí? Mi voz sonaba agotada incluso para mis propios oídos. Sí, su mirada era seria. Baren estará observando. Si te escondes, usará eso como evidencia de que tienes algo que ocultar. Pero si apareces, si te mantienes firme bajo la luna roja, le mostramos que no le temes. Pero sí le temo, admití en voz baja. Lo sé. Tyros se inclinó hacia adelante. Pero el miedo no significa debilidad. Significa que eres lo suficientemente inteligente para reconocer el peligro. La valentía es actuar a pesar de ese miedo. No respondí. Solo miré por la ventana, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de rosa y dorado. Hay algo más que debes saber, continuó Tyros después de una pausa. La luna roja tiene un efecto intenso en las omegas, especialmente en aquellas que no tienen un vínculo establecido. Tu esencia se volverá más fuerte, más perceptible. Podría atraer atención no deseada. Genial, como si no tuviera suficientes problemas. ¿Qué sugieres? Que te mantengas cerca de mí durante toda la ceremonia. Mi esencia como rey alfa es lo suficientemente dominante para enmascarar la tuya. Nadie se atreverá a acercarse si estás bajo mi protección directa. Asentí lentamente, aunque la idea de pasar horas rodeada de alfas durante la luna roja me aterrorizaba. Los 3 días pasaron demasiado rápido. La noche de la luna roja, Mirela me trajo un vestido diferente a cualquier otro que había usado. Era blanco puro, de seda fluida que caía como agua sobre mi cuerpo. Las mangas eran largas y transparentes, y el cuello alto estaba bordado con hilos plateados que formaban patrones de luna creciente.
Todos los sin vínculo visten de blanco durante la ceremonia, explicó Mirela mientras me ayudaba a vestirme. Es tradición. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. El vestido me hacía ver etérea, casi fantasmal. La marca negra en mi cuello destacaba brutalmente contra la tela blanca. Mirela, dije antes de que se marchara. ¿Qué pasa si algo sale mal durante la ceremonia? Ella se detuvo en la puerta, mirándome con una expresión que era casi maternal. Entonces confías en que el rey te protegerá. Hizo una pausa. Él no deja que nadie toque lo que es suyo. No soy suya, ¿no? Arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué arriesga su posición política por ti? ¿Por qué enfrenta al consejo cada vez que mencionan entregarte? Se acercó, bajando la voz. He servido en este palacio durante 30 años, niña. He visto muchos reyes, y nunca vi a ninguno mirar a alguien como Tiros te mira a ti. Antes de que pudiera responder, se marchó, dejándome sola con sus palabras resonando en mi mente. El patio central estaba transformado. Antorchas enormes bordeaban el perímetro, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre la piedra. En el centro había un círculo ritual tallado directamente en el suelo, símbolos antiguos grabados en la roca. Cientos de personas se habían reunido, miembros de todas las manadas del reino, vestidos con los colores de sus clanes. Y sobre todo eso, la luna, roja como sangre fresca, inmensa, hipnótica. La sentí de inmediato, una presión en mi pecho, un calor que se extendía por mis venas, mi esencia despertando de formas que nunca había experimentado. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera vibrando al ritmo de esa luz carmesí. Tiros apareció a mi lado, vestido completamente de negro con el símbolo real bordado en plata sobre su pecho. Su presencia fue un ancla inmediata, su esencia envolviéndome como un escudo. «Respira», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. «La luna intensifica todo, pero pasará. Solo mantente conmigo». Asentí, sin confiar en mi voz. La ceremonia comenzó. Un anciano sanador se adelantó, alzando los brazos hacia la luna mientras recitaba palabras en un idioma antiguo que apenas comprendía. La multitud respondía al unísono, sus voces mezclándose en un canto bajo y resonante que vibró en mis huesos. Luego comenzaron las presentaciones. Alfas que buscaban compañeras se adelantaban al círculo, ofreciendo su esencia para ser evaluada por omegas sin vínculo. Vi cómo parejas se formaban, cómo algunos se reconocían mutuamente con miradas que hablaban de destino, y entonces sentí la mirada. Baren estaba al otro lado del patio, rodeado por miembros de su manada, pero sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre, incluso bajo el calor de la luna roja. «No lo mires», dijo Tiros en voz baja. «No le des ese poder». Pero era demasiado tarde. Baren comenzó a caminar hacia nosotros, abriéndose paso entre la multitud. Los murmullos se extendieron como fuego. Todos sabían quién era. Todos sabían lo que quería. Tyros se movió sutilmente, colocándose ligeramente frente a mí. «Baren», dijo cuando el alfa se detuvo a pocos pasos de distancia. «Esta no es la manera apropiada de...» «Bajo la luna roja», interrumpió Baren, su voz elevándose para que todos pudieran escucharlo. «Cualquier alfa tiene derecho a reclamar a su verdadera compañera, a completar un vínculo interrumpido». El patio quedó en silencio. «No hay vínculo que completar», respondió Tiros con calma mortal. «Entonces déjame probarlo». Baren me miró directamente. «Liora, bajo la luz de la luna roja te reclamo. Sal al círculo y permite que la luna revele la verdad». «No, absolutamente no. Ella no tiene obligación de aceptar», dijo Tiros. «Pero si se niega», contraatacó Baren. «Todos aquí sabrán que tiene miedo de lo que la luna revelará, que esconde algo. Era una trampa perfecta. Si me negaba, parecería culpable. Si aceptaba...» «Acepto», dije antes de que mi coraje me abandonara. Tiros se giró hacia mí, sus ojos llenos de advertencia. «Liora, no tienes que...» «Sí tengo que hacerlo», sostuve su mirada. «O esto nunca terminará». Vi el conflicto en su rostro, pero finalmente asintió. «Entonces yo voy contigo, como testigo». Baren sonrió, triunfante. «Por supuesto, que todos sean testigos». Caminamos hacia el círculo ritual, Tiros a mi derecha, Baren a mi izquierda. La multitud se apretó alrededor, formando un anillo de cuerpos y ojos expectantes. El sanador anciano nos observó con gravedad. «¿Comprendes lo que pides, Alfa Baren?», preguntó. «Bajo la luna roja, si reclamas falsamente, la luna misma te castigará». «Comprendo, y no es un reclamo falso». Baren extendió su mano hacia mí. «Toma mi mano, Liora. Permite que la luna juzgue si estamos destinados».
Miré su mano como si fuera una serpiente venenosa. Luego, lentamente extendí la mía. En el momento en que nuestras pieles se tocaron, todo explotó. No fue dolor, fue peor. Fue como si cada instinto en mi cuerpo gritara incorrecto. Mi esencia se rebeló violentamente, rechazando la suya con una fuerza que me hizo tambalear. Pero no solo eso, algo más surgió. Algo profundo, ancestral, que había estado dormido dentro de mí. La luz de la luna roja se intensificó, concentrándose sobre nosotros, y entonces, para horror de todos, mi piel comenzó a brillar. No era un brillo suave, era luminiscencia pura, plateada como la luna llena, emanando de cada poro de mi cuerpo. Los símbolos en el círculo ritual se iluminaron en respuesta, resonando con lo que fuera que estaba despertando dentro de mí. Varen gritó, soltándome como si lo hubiera quemado. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mano que había tocado la mía. Tenía marcas rojas, como quemaduras, en la palma. ¿Qué demonios? Jadeó, pero no pude responder. El poder seguía creciendo, fuera de mi control. Sentí como si estuviera siendo desgarrada desde adentro, como si algo enorme intentara liberarse de una jaula demasiado pequeña. Liora, la voz de Tyros cortó a través del caos. Mírame. Forcé mis ojos hacia él. Estaba de pie en el borde del círculo, extendiendo su mano hacia mí. Toma mi mano, ordenó. Ahora, sin pensar, me tambaleé hacia él. Cuando nuestras manos se encontraron, el mundo se detuvo. No hubo rechazo, no hubo dolor, hubo reconocimiento. La luz plateada que emanaba de mí fluyó hacia él, envolviéndonos a ambos en un capullo de energía pura. Y entonces sentí lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Conexión, verdadera, absoluta, innegable. La luna roja pulsó sobre nosotros, y en ese momento, todos en el patio pudieron verlo. Tyros y yo estábamos destinados. No Varen, nunca Varen, siempre Tyros. El silencio después de la revelación fue ensordecedor. Todos en el patio nos miraban con una mezcla de asombro, miedo y algo que no podía identificar completamente. La luz plateada se había desvanecido, pero la sensación permanecía, un hilo invisible conectándome a Tyros, vibrante y vivo. Él no me había soltado la mano. Varen fue el primero en romper el silencio, su voz cargada de veneno. Esto es una trampa, una manipulación, señaló hacia nosotros con su mano quemada. Ella usó brujería para falsificar la señal de la luna. La luna roja no miente, dijo el sanador anciano con voz temblorosa. Lo que hemos presenciado es sangre antigua, linaje olvidado. Me miró con ojos muy abiertos. Ella es portadora de la línea de las primeras lunas. Murmullos explotaron entre la multitud. Escuché fragmentos de conversaciones. Imposible. Ese linaje se extinguió. Mi abuela contaba historias sobre ellas. Omegas con poder de alfa. Tyros finalmente habló, su voz cortando el caos como una espada. Todos se retiran. Ahora, la ceremonia ha terminado. No fue una sugerencia. Fue una orden absoluta. Lentamente, la multitud comenzó a dispersarse, aunque las miradas permanecían fijas en nosotros. Varen se quedó más tiempo, sus ojos llenos de furia y algo más oscuro. «Esto no ha terminado, Tyros», dijo en voz baja pero letal. «Ella me pertenecía primero. Y lo que la luna reveló solo prueba que tiene poder que debería ser controlado, no protegido. Sal de mi palacio», respondió Tyros con calma mortal, «antes de que olvide las leyes de hospitalidad y te haga salir por la fuerza». Varen se marchó, pero la promesa en sus ojos era clara. Regresaría. Cuando finalmente quedamos solos, Tyros aún sostenía mi mano. Me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Vulnerabilidad mezclada con algo más profundo. «Necesitamos hablar», dijo. En privado. Me llevó a la torre norte del palacio, a una habitación que claramente era suya. Era austera. Una cama grande, un escritorio lleno de mapas y documentos, una chimenea donde ardía un fuego bajo. Nada personal excepto por un pequeño retrato sobre la repisa. Keyleth, su hija, sonriendo con ojos que se parecían a los suyos. Tyros cerró la puerta y se apoyó contra ella, pasándose una mano por el rostro. «¿Sabías?», preguntó finalmente. «¿Sabías lo que eras?». «No». Mi voz sonó pequeña en la habitación grande. Nunca había sentido nada como eso. Ni siquiera sabía que era posible. «Sangre antigua», repitió las palabras del sanador. Las primeras lunas fueron las omegas originales, las que podían canalizar el poder de la luna directamente. Se decía que podían sanar, proteger, incluso luchar como alfas cuando era necesario.
Me miró intensamente. Pero su linaje se extinguió hace siglos. O al menos eso creíamos. ¿Qué significa eso para mí? Toqué mi pecho, donde aún podía sentir el eco de ese poder. ¿Para nosotros? Tiro se tensó ante la palabra nosotros. La luna reveló un vínculo destinado, dijo cuidadosamente. Pero eso no significa que debamos reclamarlo. Las palabras me dolieron más de lo esperado. ¿No quieres el vínculo? No se trata de querer. Se alejó de la puerta, acercándose a la ventana. Liora, tú no comprendes lo que esto significa políticamente. Yo soy el rey. Si te reclamo como mi luna, te conviertes en blanco de todos mis enemigos. Y después de lo que la luna reveló sobre tu sangre, habrá quienes te vean como una amenaza, no como una bendición. Siempre he sido una amenaza para alguien, dije con amargura. Al menos contigo tendría una razón para luchar. Él se giró bruscamente. ¿Y qué pasa si no puedo protegerte? ¿Qué pasa si mis enemigos te usan para destruirme? O peor, si te destruyen a ti para debilitarme. Entonces luchamos juntos. Di un paso hacia él. ¿No es eso lo que significa un vínculo verdadero? No conoces el peso de la corona, Liora. No sabes lo que significa vivir sabiendo que cada decisión que tomas puede costarle la vida a alguien que amas. La palabra amas quedó suspendida entre nosotros. Ya perdiste a alguien, dije suavemente, mirando el retrato de Khalid. Y tienes miedo de perder a alguien más. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. Khalid murió porque yo estaba en el campo de batalla cuando enfermó, porque elegí proteger el reino sobre estar con mi hija. Su voz se quebró ligeramente. Los sanadores dijeron que si hubiera estado allí, mi esencia de alfa podría haberla fortalecido lo suficiente para sobrevivir, pero no estaba. Y ella murió sola, llamándome, y yo no estuve ahí. Mi corazón se partió por él. Eso no fue tu culpa. ¿No? Me miró con ojos llenos de dolor. Elegí el deber sobre el amor. Y el universo me cobró ese precio. ¿Cómo puedo permitirme amarte cuando sé que volveré a tener que elegir? Cuando sé que la próxima vez el reino podría exigir que te sacrifique por el bien mayor? Nadie te está pidiendo que me ames, dije, aunque las palabras me costaron. La luna nos mostró un vínculo, pero los vínculos pueden permanecer sin reclamar. Puedo irme, desaparecer, y tú podrás elegir una luna que sea políticamente conveniente. No quiero una luna políticamente conveniente. Dio 2 pasos hacia mí, cerrando la distancia. Pero tampoco puedo soportar la idea de ponerte en peligro. Entonces, ¿qué hacemos? Nos miramos durante largos segundos. La tensión entre nosotros era palpable, alimentada por el vínculo que la luna había revelado. Podía sentir su esencia llamando a la mía, una atracción magnética que iba más allá de lo físico. No lo sé, admitió finalmente. Por primera vez en años, no sé cuál es la decisión correcta. Me acerqué a él lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. No lo hizo. Entonces quizás, dije suavemente, dejemos de buscar la decisión correcta y simplemente seamos honestos. ¿Qué quieres, Tiros? No como rey, como hombre. Lo vi luchar internamente. Vi cómo todas sus defensas peleaban contra la verdad que estaba a punto de admitir. Quiero reclamarte, dijo finalmente, su voz ronca. Quiero marcarte como mía, protegerte, despertar contigo cada mañana sabiendo que estás a salvo. Quiero sentir algo más que dolor cuando miro al futuro. Mi respiración se detuvo. ¿Y qué te detiene? El miedo a perderte. El miedo a fallarte como le fallé a mi hija. El miedo a que mi amor sea una maldición en lugar de una bendición. Levanté mi mano, tocando suavemente su mejilla. Él cerró los ojos ante el contacto, inclinándose hacia mi palma, como si fuera lo único que lo anclaba. El amor nunca es una maldición, susurré. Y no puedes protegerme del mundo encerrándome en una jaula de tu propio miedo. ¿Y si no soy suficiente? Abrió los ojos, y vi lágrimas sin derramar brillando en ellos. ¿Y si vuelvo a elegir mal? Entonces elegimos juntos. Acerqué mi frente a la suya. Ese es el punto de un vínculo verdadero, ¿no? No tienes que cargar todo solo. Sentí cómo temblaba ligeramente. Este rey poderoso que finalmente permitía que alguien viera sus grietas. No merezco esto, murmuró. No merezco una segunda oportunidad. Ninguno de nosotros merece las segundas oportunidades, pero aquí estamos, y la luna nos dio una. Nos quedamos así, frentes tocándose, respiraciones mezclándose, el vínculo entre nosotros pulsando con vida propia. Si hacemos esto, dijo finalmente, si reclamamos este vínculo, no hay vuelta atrás. Habrá consecuencias, políticas, personales. Baren no se detendrá. El consejo cuestionará mi juicio.
y tus enemigos se convertirán en mis enemigos. Ya lo son, señalé. Y tus enemigos ya eran míos desde el momento en que me protegiste. Una sonrisa triste cruzó sus labios. Eres demasiado valiente para tu propio bien. O tal vez solo estoy cansada de correr. Él levantó su mano, entrelazando sus dedos con los míos. El contacto envió chispas a través de nuestro vínculo, haciendo que ambos jadeáramos suavemente. Necesito tiempo, dijo, para asegurar tu seguridad, para fortalecer nuestras defensas contra Varen, para preparar al consejo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero te prometo esto. No te pediré que esperes sin saber que vale la pena, y no tomaré la decisión de reclamarte hasta que pueda prometerte que no tendré que elegir entre tú y el reino. Porque si te reclamo, Liora, serás mi reino. Las palabras me atravesaron, hermosas y aterradoras a la vez. Puedo esperar, dije, pero no para siempre, porque este vínculo es real, y cuanto más lo ignoremos, más nos dolerá. Lo sé. Me soltó suavemente, dándose espacio para respirar. Por ahora, duerme aquí, en mi habitación. Es la más segura del palacio. ¿Y tú? Yo dormiré en mi estudio. Tengo mucho que planear. Antes de que pudiera protestar, se acercó y presionó un beso suave en mi frente. Fue casto, controlado, pero sentí todo su anhelo contenido en ese simple gesto. Buenas noches, Liora, mi compañera destinada. Y con eso, se marchó, dejándome sola en su habitación, donde su esencia me envolvía como un abrazo, donde por primera vez en años me sentí en casa. Desperté con la sensación de que algo estaba mal. No era un sonido, no era un movimiento, era algo más visceral, el vínculo entre Tyros y yo pulsando con alarma, como si me estuviera advirtiendo de un peligro que aún no podía ver. Me senté en la cama, envuelta en las mantas que olían a él, y miré por la ventana. Apenas amanecía, el cielo todavía teñido de gris y rosa pálido. Entonces escuché los gritos. Me lancé fuera de la cama, agarrando una bata que encontré colgada en una silla. Corrí hacia la puerta, pero se abrió antes de que pudiera alcanzarla. Tyros entró como una tormenta, vestido con armadura de combate, una espada al cinto. Tenía sangre en la mejilla, pero no parecía ser suya. Tenemos que moverte. Ahora. Su voz era pura autoridad militar. ¿Qué está pasando? Ataque. Varen y sus seguidores asaltaron las puertas hace una hora. Me tomó del brazo guiándome hacia el pasillo. Dijo que venía a reclamar lo que le pertenece. Mi sangre se congeló. Vine por mí. Vino a provocar una guerra. Tyros me llevó por un pasadizo secreto que no sabía que existía. Escaleras que descendían en espiral hacia las entrañas del palacio. Pero no te tendrá. Te llevaré a la cámara segura. Está protegida por sellos antiguos. Ni siquiera un ejército puede atravesarla. ¿Y tú? Yo voy a detenerlo. Llegamos a una puerta masiva de acero reforzado. Tyros presionó su palma contra un panel tallado, y la puerta se abrió con un sonido grave. Dentro había una habitación pequeña pero fortificada, con provisiones, armas y una única ventana estrecha cerca del techo. Entra, ordenó. No, me planté firmemente. No voy a esconderme mientras luchas mi batalla. Esta no es tu batalla, Liora. Es mía. Varen está usando tu existencia como excusa, pero lo que realmente quiere es desestabilizar el reino. Quiere que las manadas me vean como débil. ¿Y esconder a tu compañera destinada no te hace parecer débil? Eso lo detuvo. Protegerte no es debilidad. Es lo único sensato que puedo hacer en medio de esta locura. Tyros, escúchame. Tomé sus manos entre las mías. La luna reveló que tengo sangre antigua. Poder. ¿Y si puedo ayudar? ¿Y si hay una razón por la que nuestro vínculo se reveló ahora, en este momento? No arriesgaré tu vida para descubrirlo. No es tu decisión. Sostuve su mirada. Es mía, y elijo luchar contigo. Vi el conflicto en sus ojos, la guerra entre el rey que necesitaba ser pragmático y el hombre que quería protegerme a cualquier costo. Antes de que pudiera responder, Aldrich apareció corriendo por el pasillo. Tyros, los necesitamos en el salón principal. Varen ha solicitado... Se detuvo al verme. Ha solicitado un juicio de luna. Tyros maldijo en voz baja. ¿Qué es eso? Pregunté. Una ley antigua, respondió Aldrich mirándome con gravedad. Cuando dos alfas reclaman a la misma Omega y no pueden resolver la disputa, pueden solicitar que la luna misma juzgue. Es un combate ritual. El ganador se lleva a la Omega. Absolutamente no, dijo Tyros de inmediato. Si te niegas, será visto como una admisión de que tu reclamo es inválido, advirtió Aldrich, y le dará a Varen el pretexto legal que necesita para escalar esto a una guerra total. Entonces, que haya guerra. Tyros,
Aldrich se acercó. Si peleas esta guerra, morirán miles. Manadas enteras serán destruidas. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada sobre nuestras cabezas. Tyros me miró, y vi la agonía en sus ojos, el mismo dilema que había enfrentado con su hija. Elegir entre el deber y el amor, entre lo que era mejor para el reino y lo que su corazón gritaba que hiciera. Acepta el juicio, dije antes de que pudiera hablar. Liora, no, escúchame. Apreté sus manos. Si luchas contra él en combate ritual, es solo entre ustedes dos, sin ejércitos, sin muertes masivas, y tú eres más fuerte que él. Lo sé. El juicio de Luna no es solo fuerza física, dijo Aldrich en voz baja. Se lucha bajo la luz de la luna, y ella juzga quién es más digno de la Omega en cuestión. La luna puede fortalecer a quien considera correcto y debilitar al otro. Entonces la luna me fortalecerá a mí, dijo Tyros con determinación feroz, porque nuestro vínculo es real. Fue la luna misma quien lo reveló. Aldrich asintió lentamente. Entonces acepto en tu nombre. El juicio se llevará a cabo al anochecer. Esas son las reglas. Nos quedamos solos cuando Aldrich se marchó a hacer los preparativos formales. Tyros me atrajo hacia él, abrazándome con una intensidad que me robó el aliento. Si algo sale mal, murmuró contra mi cabello. Si la luna me juzga indigno, no lo hará, pero si lo hace, necesito que me prometas algo. Me separé ligeramente para mirarlo. ¿Qué? ¿Que huirás? ¿Que no dejarás que Baren te reclame? ¿Que encontrarás una manera de vivir libre, incluso si no es conmigo? Tyros, promételo, Liora. Vi la desesperación en sus ojos, y aunque cada fibra de mi ser se rebelaba contra la idea, asentí. Lo prometo. Las horas hasta el anochecer pasaron como años y segundos al mismo tiempo. Mirela me preparó, vistiéndome nuevamente de blanco según el ritual. Esta vez el vestido era más simple, más práctico, como si supiera que podría necesitar moverme rápido. ¿Tienes miedo?, preguntó mientras me cepillaba el cabello. Aterrada, admití. Bien, el miedo te mantiene alerta. Hizo una pausa. He visto muchas cosas en mis años aquí, niña, y puedo decirte esto. La forma en que ese rey te mira es la forma en que todos merecemos ser mirados, como si fueras su razón para respirar. Y si no es suficiente, entonces el universo es más cruel de lo que pensé. Terminó con mi cabello dejándolo suelto sobre mis hombros. Pero no creo que lo sea. La luna te eligió. Confía en eso. Cuando llegó el momento fui escoltada al patio central. Habían despejado el área, creando un círculo de combate marcado con sal y símbolos lunares. Antorchas ardían en el perímetro, pero la verdadera luz vendría de la luna, que ya comenzaba a elevarse en el horizonte. Baren ya estaba allí, vestido con armadura negra, una espada larga al costado. Me miró con una sonrisa que me revolvió el estómago. Liora, dijo con falsa calidez, qué apropiado que seas tú quien presencie cómo recupero lo que me pertenece. No te pertenezco, respondí con más firmeza de la que sentía. Aún no. Su sonrisa se ensanchó. Pero cuando Tyros caiga, recordarás por qué me elegiste primero. Nunca te elegí. Tú me elegiste y luego me desechaste. Un error que corregiré esta noche. Tyros entró al patio, y toda la atmósfera cambió. Vestía armadura simple pero efectiva, diseñada para movimiento rápido. Su espada era más corta que la de Baren, pero la forma en que la sostenía hablaba de años de experiencia. Nuestros ojos se encontraron a través del círculo. No dijo nada, pero sentí su determinación a través del vínculo, sólida como roca. El sanador anciano se adelantó, alzando los brazos hacia la luna que ahora brillaba completamente en el cielo nocturno. Bajo la luz de la luna, dos alfas reclaman a una omega. Que la luna juzgue quién es digno, que la sangre derramada sea la única sangre derramada, que el ganador sea reconocido por todos. La multitud respondió al unísono. Que así sea. Comiencen. Baren atacó primero, su espada cortando el aire con velocidad brutal. Tyros bloqueó, el sonido del metal contra metal resonando en el patio. Así comenzó el juicio de luna, y yo solo podía observar, rezando a esa misma luna que había revelado nuestro vínculo, rezando que fuera suficiente, rezando que no perdiera al hombre que finalmente me había hecho sentir que pertenecía a algún lugar. La batalla había comenzado, y solo uno de ellos caminaría hacia mí cuando terminara. El combate era brutal. Tyros y Baren se movían como depredadores, cada golpe calculado para matar. Las espadas chocaban una y otra vez, chispas saltando en la oscuridad mientras la luna los observaba desde arriba, silenciosa y juzgadora. Baren era más rápido de lo que esperaba, sus movimientos fluidos y letales, pero Tyros tenía algo que Baren no,
Control absoluto. Cada bloqueo era preciso, cada contraataque medido. «Estás envejeciendo, Tyros», se burló Varen mientras sus espadas se encontraban. «El luto te ha hecho lento, y la arrogancia te ha hecho descuidado». Tyros se movió como un rayo, su espada cortando hacia las costillas de Varen. Este apenas logró apartarse a tiempo, pero no lo suficientemente rápido. La hoja dejó un corte superficial en su armadura. Primera sangre. La multitud contuvo el aliento. Varen miró el corte con furia. Luego sus ojos se volvieron hacia mí. «¿Ves eso, Liora?», gritó. «¿Ves cómo lucha por ti? Pero cuando yo gane, recordarás que fuiste mía primero, que tu cuerpo me reconoció antes que a él». «Mi cuerpo te rechazó», grité de vuelta. «Por eso estamos aquí». Su rostro se contorsionó con rabia. Se lanzó hacia Tyros con renovada ferocidad, olvidando la técnica, dejando que la emoción guiara sus golpes. Exactamente lo que Tyros esperaba. Vi el momento en que Tyros lo aprovechó. Esquivó un golpe salvaje y giró, su espada encontrando el hombro de Varen. Esta vez el corte fue más profundo, sangre oscureciendo la armadura negra. Varen gritó de dolor y retrocedió, agarrándose el hombro. «Ríndete», dijo Tyros con voz fría. «No tiene que terminar con tu muerte. Nunca». Varen escupió sangre. «Antes muerto que verte reclamarla». Algo en sus ojos cambió, algo oscuro y desesperado. Y entonces vi el cuchillo. Lo sacó de su bota con la mano izquierda, un movimiento tan rápido que Tyros casi no lo vio. Casi. Tyros se lanzó a un lado, pero el cuchillo aún lo alcanzó, rasgando su costado. Sangre fresca manchó su túnica. «Eso es trampa», gritó alguien de la multitud. «El juicio de Luna es solo con la espada ritual». Pero Varen ya no estaba siguiendo las reglas. Sus ojos brillaban con locura mientras atacaba de nuevo, usando tanto la espada como el cuchillo en una danza mortal. Tyros retrocedió, claramente herido, su movimiento no tan fluido como antes. «No, no, no, no». Sentí el pánico elevándose en mi garganta. A través del vínculo, podía sentir su dolor, su determinación, pero también su debilidad creciente. La herida era peor de lo que parecía. «Alguien deténganlo», supliqué, mirando al sanador anciano. «Él hizo trampa. Las reglas...» «El juicio solo termina cuando uno se rinde o muere», respondió el anciano con pesar. «Una vez comenzado, nadie puede intervenir, ni siquiera si se rompen las reglas». Miré hacia Aldrich, hacia los guardias, pero todos tenían las mismas expresiones de impotencia. Tyros esquivó otro golpe, pero esta vez tropezó ligeramente. Varen lo notó y sonrió. «Te estás desangrando, mi rey», se burló. «Pronto estarás de rodillas, y cuando caigas, tomaré lo que es mío». Tyros se enderezó, aunque pude ver el esfuerzo que le costaba. «Mientras respire, no la tocarás». Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Ver a este hombre, este rey poderoso, dispuesto a morir por mí cuando yo estaba de pie, sana, haciendo nada. No podía quedarme ahí observando mientras él sangraba por mi culpa. Recordé las palabras del sanador durante la ceremonia de Luna Roja. Sangre antigua, linaje olvidado, omegas con poder de alfa. Si era verdad, si realmente llevaba ese poder dentro de mí, cerré los ojos, buscando dentro de mí lo que había sentido bajo la Luna Roja. Ese brillo plateado, esa fuerza que había hecho que Varen gritara cuando me tocó. «Por favor», supliqué mentalmente a la luna. Si alguna vez hubo un momento para despertar, es ahora. Sentí el calor primero, no en mi piel, sino más profundo, en mi sangre, en mis huesos. Luego vino la luz, plateada, brillante, emanando de cada poro de mi cuerpo como la última vez, pero más intensa, más controlada. La multitud jadeó. Tyros y Varen se detuvieron, ambos girándose hacia mí. Los símbolos en el círculo ritual se iluminaron en respuesta a mi poder, resonando, amplificándolo. «Liora, ¿qué estás haciendo?», gritó Tyros. No respondí. No sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo porque ni siquiera yo lo entendía completamente. Caminé hacia el círculo, hacia ellos. «Detente ahí», ordenó el sanador. «No puedes intervenir ¿o qué?». Mi voz sonó diferente, más fuerte, resonante. «¿La luna me castigará? Que lo haga. No me quedaré mirando cómo el hombre que amo muere por mí». La palabra «amo» resonó en el silencio. Tyros me miró con ojos muy abiertos. Varen, sin embargo, solo mostró furia. «Atrás, Omega. Esto no te concierne. Me concierne completamente». La luz plateada a mi alrededor pulsó más fuerte. «Porque ustedes están luchando por el derecho a reclamarme. Pero, ¿y si yo ya elegí?
Las omegas no eligen en el juicio de Luna, escupió Baren. La luna elige por ellas. Entonces dejemos que la luna hable. Extendí mis manos, y la luz fluyó de ellas hacia el suelo. Los símbolos del círculo brillaron con intensidad cegadora, y sentí como la energía de la luna misma descendía, concentrándose en este lugar, en este momento. La voz que habló no fue mía. Fue más antigua, resonante, como si generaciones de omegas hablaran a través de mí. El vínculo verdadero no se reclama por la fuerza, se reconoce, se honra, se elige mutuamente. La luz plateada se dividió, fluyendo hacia ambos alfas, pero mientras en Tyros brillaba suavemente, fortaleciéndolo, sanando sus heridas, en Baren actuaba de forma diferente. Baren gritó cuando la luz lo tocó. No era dolor, era verdad, la luna mostrándole lo que realmente había en su corazón. No amor, sino posesión, no devoción, sino orgullo herido. Tú nunca me quisiste, dije, mirándolo directamente. Solo querías poseerme porque tu esencia reconoció algo en mí que te hacía sentir poderoso. Pero cuando descubriste que no podías controlarme, me desechaste. Mentira. Baren cayó de rodillas, la luz plateada aún envolviéndolo. Tú eras mía. La luna se equivoca. La luna nunca se equivoca. Miré a Tyros, quien ahora estaba de pie, completamente sanado, mirándome con asombro. Me mostró mi verdadera compañera la primera noche que nos conocimos, solo que ninguno de los dos estaba listo para verlo. Tyros dio un paso hacia mí, ignorando completamente a Baren. Liora, dijo suavemente. ¿Qué eres? Tuya, respondí simplemente. Si aún me quieres. Algo se rompió en su expresión. Toda la contención, toda la distancia cuidadosa que había mantenido, se desvaneció. Cruzó el círculo en 3 zancadas, y me tomó en sus brazos, sus labios encontrando los míos, en un beso que fue reclamo, promesa y rendición todo a la vez. La luz plateada nos envolvió a ambos, y sentí cómo nuestro vínculo se sellaba completamente. No solo nuestras esencias, sino nuestras almas, entrelazándose de formas que iban más allá de cualquier ritual o ceremonia. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad, nuestras frentes apoyadas una contra la otra. «Te amo», susurró él, y lamento haber tardado tanto en decirlo. «Valió la pena esperar», respondí, sonriendo a través de las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Un grito de rabia nos interrumpió. Baren se había puesto de pie, rechazando la luz de la luna, su espada aún en mano. «Esto no ha terminado», gritó. «No mientras yo respire». Se lanzó hacia nosotros, la espada en alto, con clara intención de matarnos a ambos, pero no llegó muy lejos. La luna misma pareció reaccionar. Un rayo de luz plateada descendió del cielo, golpeándolo directamente. No lo mató, pero lo lanzó hacia atrás con tal fuerza que su espada salió volando de su mano. Cayó de rodillas, humeando, derrotado. El sanador anciano se adelantó, su voz temblando. «La luna ha hablado. El juicio ha terminado. El rey Tyros es declarado el verdadero compañero destinado de la Omega Liora, portadora de sangre antigua». La multitud estalló en murmullos, algunos de asombro, otros de miedo, pero no me importó, porque cuando miré a Tyros, vi mi futuro. Difícil, complicado, lleno de desafíos políticos y enemigos que no se rendirían fácilmente, pero nuestro, finalmente, completamente nuestro. 6 lunas después, la nieve caía suavemente sobre el cementerio real, exactamente como aquella noche que cambió todo. Caminaba junto a Tyros por el sendero familiar, nuestras manos entrelazadas, nuestras esencias entrelazadas de formas que ya eran tan naturales como respirar. Llevaba un vestido de lana gruesa en azul profundo, bordado con hilos plateados que representaban mi linaje recién descubierto. Sobre mis hombros, la capa de luna del reino, marcándome oficialmente como su compañera. Pero esos eran solo símbolos externos. Lo que realmente importaba era el vínculo que pulsaba entre nosotros, fuerte y vivo, recordándome constantemente que nunca más estaría sola. Nos detuvimos frente a la tumba pequeña. La lápida seguía siendo simple, pero ahora había flores frescas a su alrededor, colocadas por mí cada semana. Lirios blancos, las favoritas de Kailit según me había contado Tyros. Me arrodillé frente a la tumba, Tyros a mi lado, como habíamos hecho tantas veces en estos últimos meses. «Hola, pequeña», dije suavemente, tocando la piedra fría. «Traje a alguien que quiero que conozcas». Tyros me miró con curiosidad, luego siguió mi mirada hacia donde mi mano libre descansaba sobre mi vientre, donde apenas comenzaba a mostrarse la curva de una nueva vida,
Su respiración se detuvo. Liora, ¿estás...? Asentí, sonriendo a través de las lágrimas que ya comenzaban a formarse. Los sanadores lo confirmaron esta mañana. 3 lunas. Vi cómo una ola de emociones cruzaba su rostro. Asombro, alegría, miedo, esperanza. Se arrodilló completamente frente a mí, sus manos cubriendo las mías sobre mi vientre. Como cuando... ¿Recuerdas la noche después de que el consejo finalmente aprobó nuestra unión? Una sonrisa traviesa tocó mis labios. Cuando dijiste que querías celebrarlo adecuadamente, una risa ahogada escapó de él, mezclada con algo que sonaba peligrosamente como un sollozo. Un bebé, susurró maravillado. Vamos a tener un bebé, vamos a tener un bebé, confirmé. Nos abrazamos allí, frente a la tumba de la hija que él había perdido, sosteniendo la promesa de la vida que crecía dentro de mí. Era agridulce y perfecto a la vez. Kailith habría sido una hermana mayor increíble, dije suavemente. Tyros asintió contra mi hombro. Lo habría sido. Se separó ligeramente mirando la lápida. Pero creo que ella querría que fuéramos felices, que siguiéramos adelante. No es seguir adelante, corregí gentilmente. Es llevarla con nosotros, siempre. Permanecimos allí un momento más. Luego Tyros me ayudó a ponerme de pie. Comenzamos a caminar de regreso hacia el palacio, pero me detuve después de unos pasos, mirando hacia atrás, el lugar exacto donde me había encontrado aquella noche. ¿En qué piensas?, preguntó Tyros. En cómo todo cambió en este lugar. Miré el sendero cubierto de nieve. Vine aquí esperando desaparecer, y en cambio, encontré una razón para existir. Encontraste mucho más que eso. Me atrajo hacia él. Encontraste tu poder, tu propósito, tu lugar. Te encontré a ti, dije simplemente. Y yo te encontré a ti. Presionó un beso en mi frente. Mi compañera destinada, mi luna, la madre de mi hijo. ¿Hijo? Arqueé una ceja. ¿Ya decidiste que será niño? Niño, niña, no importa. Sonrió, esa sonrisa genuina que ahora aparecía con más frecuencia. Mientras sea nuestro. Caminamos juntos de regreso al palacio, donde las cosas habían cambiado drásticamente en 6 lunas. Baren había sido exiliado después del juicio de Luna. Su manada del este había sido dividida, algunos miembros jurando lealtad al reino, otros siguiéndolo al destierro. Todavía recibíamos informes de que estaba reuniendo fuerzas en territorios lejanos, pero por ahora no representaba una amenaza inmediata. El consejo había sido complicado. Algunos miembros aceptaron mi posición como Luna con gracia, especialmente después de que mi linaje antiguo fue confirmado por los sanadores más respetados del reino. Otros todavía miraban con desconfianza, preguntándose qué significaba tener una Omega con poder ancestral como compañera del rey. Pero Tyros nunca vaciló. Cada vez que alguien cuestionaba mi lugar, él respondía con una certeza que no dejaba espacio para debate. Y lentamente, gané mi propio respeto. No como la compañera del rey, sino como Liora, la Omega que canalizaba la luz de la luna, que podía sanar heridas con un toque, que había comenzado a entrenar con los guerreros del palacio para aprender a protegerse, la que se negaba a ser definida por su pasado de rechazo. Entramos al palacio por las puertas principales. Mirela nos esperaba, como siempre, pero ahora su expresión era cálida en lugar de neutral. Mi rey, mi luna, saludó con una reverencia. El consejo está reunido en el salón. Esperan su presencia para el anuncio. Gracias, Mirela, dije sonriendo. ¿Está todo preparado? Como ordenaste. Una sonrisa pequeña tocó sus labios. Creo que se sorprenderán. Tyros me miró con curiosidad. ¿Qué planeas? Ya verás. Entramos al salón del trono, donde el consejo completo estaba reunido. Aldrich me vio primero, y sus ojos inmediatamente notaron algo diferente en mí. Era perceptivo de esa manera. Tyros tomó su lugar en el trono, pero esta vez yo no me quedé detrás. Me paré a su lado, en el asiento que habían agregado hace 3 lunas. El trono de la luna. Consejeros, comenzó Tyros. Los hemos convocado hoy porque mi luna tiene un anuncio importante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Sentí la anticipación, la curiosidad, algunos destellos de preocupación. Me puse de pie, dejando que mi mano descansara visiblemente sobre mi vientre. Miembros del consejo, manadas del reino, es mi honor anunciar que el linaje real continuará. Estoy esperando un hijo del rey Tyros. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego el salón estalló. Algunos consejeros se pusieron de pie, aplaudiendo. Otros parecían atónitos. Aldrich sonreía abiertamente, claramente complacido. Gareth, el consejero más antiguo que había sido escéptico de mí desde el principio, se acercó.
Por un momento temí que objetara, pero en cambio se arrodilló. «Mi luna», dijo con voz temblorosa, esto es una bendición para el reino. Un heredero de sangre antigua y real combinadas. No ha existido tal linaje en siglos. Levántate, Gareth, dije suavemente, y gracias por tu bendición. Él se puso de pie, mirándome con algo que podría haber sido respeto genuino. Quizás juzgué mal, admitió. Quizás la luna sabía lo que hacía al traerte a nuestro rey. La luna siempre sabe, respondí con una sonrisa pequeña. La celebración que siguió fue espontánea. Por primera vez desde que llegué al palacio, sentí como si verdaderamente perteneciera, no como una forastera tolerada, sino como parte de algo más grande. Esa noche, Tyros y yo nos retiramos a nuestras habitaciones. Sí, nuestras. Ya no dormía en la habitación de invitados. Este era nuestro espacio compartido, lleno de nuestras pertenencias mezcladas, nuestras vidas entrelazadas. Me quedé frente a la ventana, mirando hacia el cementerio a la distancia, apenas visible bajo la luz de la luna. Tyros se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mí, sus manos descansando sobre mi vientre donde nuestro hijo crecía. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó suavemente. Ninguno. Me recosté contra su pecho. ¿Y tú? Solo uno. Me tensé ligeramente. ¿Cuál? Que no te encontré antes. Besó mi cuello suavemente. Que perdimos tiempo en miedo y duda. Pero ese tiempo nos hizo apreciar esto más, dije. A veces las cosas más valiosas son las que luchamos por conseguir. Sabia y hermosa. Sonrió contra mi piel. ¿Cómo tuve tanta suerte? No fue suerte. Giré en sus brazos para mirarlo. Fue destino. La luna nos vio a ambos rotos y decidió que juntos podríamos ser completos. ¿Y lo somos?, preguntó. ¿Completos? Pensé en el camino que había recorrido. De Omega rechazada y vendida a Luna de un reino. De alguien que quería desaparecer a alguien que estaba creando nueva vida. De estar sola a estar tan profundamente conectada con alguien que podía sentir su corazón latiendo al ritmo del mío. Sí, dije con certeza absoluta. Somos completos, y seremos más completos cuando nuestro bebé llegue, y seguiremos creciendo, juntos, durante el resto de nuestras vidas. Tyros me besó entonces, lento y profundo, un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros por escribir. Cuando nos separamos, me llevó a la cama, donde nos acurrucamos juntos, mi espalda contra su pecho, sus manos protectoramente sobre nuestro hijo nonato. «Te amo, Liora», murmuró contra mi cabello. «Mi compañera destinada, mi luna, mi todo». «Y yo te amo a ti», respondí. «Mi rey, mi protector, mi hogar». Afuera, la luna brillaba sobre el reino, sobre el palacio donde un rey había encontrado esperanza de nuevo, sobre el cementerio donde dos almas rotas se habían encontrado entre las tumbas, y sobre el futuro que estábamos construyendo juntos, piedra a piedra, momento a momento, donde las ruinas florecían, donde el dolor se transformaba en fuerza, donde dos destinados finalmente habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, y vivieron, no perfectamente, no sin desafíos, pero completamente, profundamente, eternamente. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme, y nos vemos en la siguiente historia.